Saludos y gracias por haber adquirido este video taller. Vamos a empezar diciéndole los materiales. Para esta diadema yo utilizo una tela gruesa de jean o de drill, que también es una tela gruesa para darle forma y no vaya a quedar deformada la diadema. Vamos a utilizar unos moldes que yo se los voy a dejar para que ustedes los impriman. Voy a dejarles el PDF. Vamos a utilizar una diadema plástica de 22 milímetros en la parte de arriba y 1 centímetro en las puntas. Vamos a utilizar una tiza de modistería, ¿cierto? Que ya se borra, un hilo negro con su aguja. Vamos a utilizar tijeras para cortar tela. Vamos también a utilizar perlas de vidrio o perlas acrílicas número 8 y número 6. Vamos a utilizarlas. Ahora vamos a doblar la tela derecho con derecho para empezar a dibujar los moldes en ella. Entonces doblan la tela para que no desperdicien tela, van midiendo con el molde para que no doblen mucha tela y les quede espacio, mucho espacio abajo, desperdician tela. Entonces ustedes van midiendo con el molde. Recuerden que les voy a dejar el PDF para que ustedes lo impriman. Y vamos a marcar sobre la tela con la tijera de modistería. Marcamos, ustedes saben que esta tiza, con la tiza de modistería. Esta tiza pues se borra, no va a manchar la tela. Entonces marcamos muy bien con nuestro molde. Otro de lo que vamos a necesitar, otro de los insumos que vamos a necesitar es una máquina de coser. Yo esta diadema la coso con máquina de coser, pero si ustedes cosen a mano, pues está muy bien también. No hay problema. Entonces vamos a marcar 2 veces el molde, porque va uno en la parte de abajo y uno en la parte de arriba de la diadema. Entonces vamos a utilizar 2, van a marcar 2 y recuerden con la tela doble van a marcar las dos veces la misma pieza. Ahí ese 2X que está en el molde que les mostré, dice en el molde de cartulina, dice que es con la tela doblada y es 2 veces. Este pedazo es por donde va a pasar la diadema, por dentro de la diadema, por dentro de la tela. No se ve la diadema, recuerden, bueno, es porque pasa por aquí. Vamos a marcarla. Hay que hacer 2 pedazos, no tiene que ser en la tela doble, pero ya que está la tela doblada, pues yo lo hago así para cortar enseguida las 2. Y lo que hago es en un extremo cortarlo para que me queden 2 piezas distintas. Este no es necesario, ese delgado no es necesario que quede largo. Luego vamos a recortar dejando aproximadamente 1 centímetro, ya que por allí es donde vamos a coser. Entonces debe quedar un espacio mínimo para nuestra costura. Entonces recortamos dejando aproximadamente 1 centímetro hacia afuera de la marca que hicimos, hacia afuera. En la parte de abajo también. Cortamos nuestras piezas que marcamos. Marcamos 3 piezas, las cortamos todas 3. Recuerden usar una tijera de modistería que esté en buenas condiciones, que corte muy bien, para que el trabajo les quede más limpio.
Recortamos la pieza que es más delgada. Recuerden que esta pieza va dentro, esta pieza no se ve, entonces no debemos dejar tanta tela por dentro para evitarle más peso a la diadema. Entonces la cortamos que queden dos piezas completamente independientes, y como dejamos mucha tela en los extremos, vamos a recortarla por la línea, porque recuerden que esta es la pieza por donde pasa la diadema. Entonces no necesitamos que esté tan gruesa porque ella mide 3 y la diadema solamente 2.2, o sea que ahí está quedando un espacio corto para coser, y así la diadema nos queda más ajustada a esta pieza. Entonces quedaron, miren, son 3 formas pero 4 piezas, porque la del centro está independiente. Ahora vamos a tomar una de las piezas más largas y del lado al revés ubicamos uno de las piezas delgadas, la ubicamos de la punta hacia el centro. Entonces miren, unimos ahí muy bien y la ubicamos en la parte central de la tela, así como pueden ver. Le colocamos un alfiler para que no se nos mueva, porque esto lo vamos a coser ahora. Tomamos la otra punta de la misma pieza larga, ¿cierto? Tomamos la otra punta y ubicamos la otra pieza delgada. Recuerden que por allí es donde va la diadema, por donde se va a deslizar al final, cuando ya esté todo cosido. Entonces presentamos las telas y las unimos con este alfiler para que no se nos vaya a rodar mucho. Como les decía, yo las coso a máquina, puntada grandecita. Vamos a emparejar esta parte un poco y vamos a coser. Ahí estoy mirando la marca de adentro para no coser tan afuera de la marca que tiene la pieza más grande. Entonces yo coso un poco más delgado hacia la punta, porque la diadema es así. Arriba tiene de medida 22, pero en la punta tiene 1 centímetro. Ella va adelgazándose hacia la punta. Entonces por eso yo trato de aquí, cuando voy a coser en la punta, hacerlo más delgado que en el centro. Entonces cosen 2 líneas paralelas, no las van a cerrar ni en la punta ni allá en el centro donde acabamos de pasar. No las vamos a cerrar, las dejamos abiertas por ambos lados. Cortamos todo el exceso del hilo. Miren cómo queda ya en nuestra parte de abajo, y así va quedando por la parte de arriba. Esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo, que es donde va la pieza, por donde va a pasar nuestra diadema. Ahora cosemos la otra punta de igual manera, 2 líneas paralelas sin cerrarlas en ninguno de los 2 extremos. Les repito, yo coso un poco más angosto hacia la punta porque la diadema es así. La diadema es un poco más angosta en las puntas que en el centro. Entonces, como para darle también un poco esa forma y ella quede bien ajustada a esta pieza. Ok, ya terminamos de coser nuestras 2 líneas paralelas. Ya cosimos nuestras piezas delgadas con la pieza más larga, que es la que va a ir por la parte de abajo de la diadema. La costura no se va a ver porque es la que llega, la que va por el cabello. Entonces retiramos nuestro alfiler y ubicamos. Miren, ahí les enseño cómo se debe ver. Cortamos los hilos que nos quedan por ambos lados
Miren cómo se ve la costura. Ahora tomamos la otra pieza larga y vamos a colocarla frente con frente y vamos a coserlas. Ahora estas son las que vamos a coser, dejando abierto solo un extremo. El otro lo vamos a cerrar ya con la máquina. Entonces presentamos bien una pieza con la otra, que no nos vaya a quedar tan dispareja, y vamos a coser por la línea. Esta línea ustedes saben que solamente está marcada en la mitad, porque la tela estaba doblada cuando marcamos, pero ustedes se van guiando en este caso con el pie de la máquina, dejando el mismo espacio de la costura hacia afuera, o si cosen a mano pues pueden dibujar la pieza, después la abren y dibujan con el molde la pieza completa para que sepan ya por dónde coser. Entonces vamos a coser todas las dos piezas largas frente con frente y cosemos alrededor, cerrando uno de los lados, así como ahora van a ver. Este lado lo cerramos completamente. De hecho, a mí me gusta un poquito rematar ahí para que no se vaya a salir la diadema o a descoser un poco, y nos devolvemos. Solamente cierran un lado, el otro lado queda abierto porque por ese extremo es donde vamos ahora a pasar la tela para colocarla del lado derecho. Entonces rematamos muy bien ahí, porque por ese pedacito vamos a pasar toda la tela de la diadema para pasarla al lado derecho. Entonces miren cómo queda. Cierran un lado, el otro no. Del otro extremo quedan las piezas que cosimos inicialmente y vamos a cortar el exceso de tela que queda después de esta costura, porque no queremos que quede mucho exceso de tela cuando ya vayamos a cortar, y además porque se nos facilita ahora que vayamos a pasar toda la tela por el orificio para que quede del lado derecho. Entonces hay que cortar este exceso que no nos sirve de nada. Cortamos muy bien cerca a la costura, teniendo cuidado obviamente de no cortar la costura. Ahí yo estoy dejando aproximadamente 3 milímetros de la costura hacia afuera y cortamos. Seguramente ustedes tal vez tengan otra técnica para doblar para pasar la tela, ¿cierto? Para el derecho, pero les voy a enseñar, pues les voy a mostrar cómo yo la elaboro. Yo vengo y voy abriendo del lado de donde está cerrada, ¿cierto? Abro y voy con mi dedo, voy doblándola o desdoblándola más bien, para que pueda pasar por el orificio pequeño. Ese extremo, esa punta, no debe quedar gorda, no debe quedar muy gruesa, porque ahí va a ser muy difícil que pase. Entonces deben de pasarlo o dejarlo lo más delgado posible. Yo me ayudo ya cuando está bien cerca de la punta con esta pinza, que es una pinza plana, una pinza de punta delgada y plana. Entonces yo me ayudo y saco, miren, la tela más fácil, y ya después con mis manos pues lo voy sacando toda y va quedando ya del lado derecho. Como les digo, si ustedes tienen otra técnica para hacerlo, pues está muy bien, así lo hago yo. Sacamos muy bien toda la tela para que nos quede el rectángulo de la punta pues lo mejor posible. Nos podemos ayudar, yo me ayudo con la pinza de punta fina, pero también pueden hacerlo con sus manos. Entonces vamos, miren cómo queda la costura
Ya este es el lado de adentro. Ahora vamos a hacer unos orificios, a cortar la tela, pero con mucho cuidado porque solo deben cortar la parte de abajo. Por eso yo vengo y abro para no tener peligro de cortar la parte de arriba porque nos dañamos la diadema. Entonces vamos a hacer un pequeño corte que va a ir de ancho igual a las dos costuras. El ancho de ese corte son las dos costuras que hicimos, porque por allí es donde va a salir y entrar la diadema. Entonces el otro extremo lo mismo, lo que hacemos es ubicar como la mitad para doblarlo por la mitad y hacer un corte que sea del mismo ancho de las dos costuras que le hicimos a esos extremos. Entonces miren cómo queda. Tienen que tener cuidado, recuerden de no cortar la parte de arriba de la tela, es solo la parte de abajo. Entonces después de hacer este orificio vamos a hacer el nudo ubicándolo en la parte del centro de toda la pieza. Entonces vamos ahora colocando las puntas, ¿cierto? Si el nudo está hacia arriba, colocamos las costuras hacia abajo, que es por donde va a pasar la diadema. Entonces el nudo lo dejamos arriba, miren, ahí vamos acomodando las puntas de los extremos para que quede las dos costuras abajo, el nudo arriba. Acomodamos muy bien nuestro nudo, vamos acomodándolo, acomodando las puntas, ¿cierto? Lo más que podamos. Esto lo podemos seguir acomodando después de pasar la diadema. Ahora vamos a introducir la diadema. Recuerden que ahí van a quedar dos orificios. Por donde está la más delgada, donde pegamos, cosimos la pieza delgada, por allí es donde vamos a pasar nuestra diadema, no por el otro extremo, porque si no va a quedar por fuera y no va a quedar central, no va a quedar nuestra diadema con la estructura que debe quedar. Entonces pasamos nuestra diadema por allí y la vamos a sacar por el orificio que hicimos. Miren, ella sale por ahí y la vamos a pasar por debajo del nudo con nuestra mano, nuestros dedos. Miren, nos ayudamos para que el nudo quede por encima de la diadema. Entonces esto nos va a ayudar a tapar esa parte. Entonces pasamos nuestra diadema por allí y ahora vamos a introducirla nuevamente dentro por las costuras que hicimos. La costura que hicimos, entonces tienen que tener mucho cuidado que no vaya a quedar por fuera. Miren, ustedes la introducen y si la diadema se va hacia un extremo es porque nos quedó por fuera de la costura. Entonces tienen que mirar muy bien que la diadema pase exactamente por la pieza. Miren, ahí yo lo paso al extremo y veo que llegó hasta la costura, o sea que sí quedó bien ubicada. Entonces paso ya con confianza, paso toda la diadema hasta la punta y voy acomodando, acomodo la tela, sacando lo más que pueda la costura. Vamos acomodando el nudo, que quede central, que la tela quede por fuera, que no queden bultos. En la parte de abajo tenemos que procurar que quede liso para que no vaya a maltratar en la parte de arriba en la cabeza. Y miren cómo la diadema queda oculta, no se ve, a pesar que la sacamos, pero la volvemos a meter y la parte del nudo tapa ese pedacito de diadema que queda por fuera. Así no se va a ver la diadema. Y vamos acomodando muy bien el nudo. Recuerden que debe quedar central. Todo ustedes van viendo y van acomodándola a su gusto. Si quieren el nudo más grandecito, pues sacan toda la tela, o si lo quieren que no se nos queda un nudo tan pronunciado, pues doblan la tela hacia adentro para que no quede tan gordito el nudo en la parte de arriba. Miren, allí pueden ver ya cómo queda por la parte de adentro nuestra diadema, que no se ve para nada la diadema plástica. Ahora vamos a hacer una costura invisible por la abertura donde colocamos la diadema. Entonces vamos a pasar con nuestros dedos, vamos a pasar
la tela hacia adentro. Vamos a colocarla hacia adentro aproximadamente 1 medio centímetro. Si algo muy mínimo, lo vamos a pasar y acomodar lo mejor que podamos. La tela hacia adentro se pueden ayudar pues con la tijera para que puedan introducir muy bien la tela hacia adentro. Entonces miren, ahí sí acomodamos y ahora vamos a hacer una costura invisible. Miren cómo queda. Pasamos la aguja de adentro hacia afuera para que el nudo nos quede dentro de la costura. Entonces lo sacamos en uno de los extremos de la tela. Miren que tenemos dos, entonces lo sacamos uno y pasamos la aguja por el frente. La sacamos, la metemos por el frente y la sacamos aproximadamente a 3-4 milímetros, muy cerquita. Hacemos la costura lo más cerradita posible. Entonces ahora vamos para el frente, introducimos la aguja y la sacamos bien cerquita. Miren cómo la vamos haciendo para que nuestra costura quede lo más cerrada posible. Entonces vamos pasando siempre por el frente, la aguja por el frente, y sacamos unos cuantos milímetros más adelante por el frente y sacamos otra vez la aguja unos milímetros más adelante, así sucesivamente hasta llegar al final. La idea es que quede una costura lo más cerrada posible para que la diadema no se nos vaya a salir por ese lado. El hilo debe estar doble, no lo hagan con uno solo, háganlo con hilo doble para que resista más y no se nos vaya a zafar esa costura. Recuerden que por allí es donde está la diadema. Entonces llegamos al final y allí vamos a hacer un nudo doble. No cortamos enseguida, sino que volvemos a pasar la aguja por un extremo de la costura, así como estoy haciendo, para que no se vaya a zafar el nudo que hayamos hecho. Entonces miren el final, miren cómo queda la diadema. Ahí vamos a hacer el nudo. Hacemos un nudito. Pasamos 2 veces la aguja y jalamos bien. Luego pasamos, no corten enseguida, pasemos la aguja y la sacamos por un extremo para luego ahí sí cortar a ras de la tela. Ya nos queda nuestra costura invisible. Si vieron que el otro extremo quedó en punta porque no lo saqué bien desde un principio, entonces me ayudo ahora sí con la pinza o con mis manos. Miren, voy acomodando para que quede igual que el otro extremo, para que queden las dos puntas iguales, no vaya a quedar una con punta y la otra cuadrada. Entonces miren ya aquí cómo queda ya nuestra diadema del lado adentro con el nudo arriba, central. Y ahora en esta parte es donde vamos a decorar. Ustedes pueden decorar con perlas, yo lo voy a hacer con perlas. Pueden hacerlo con conchas, con las perlas que tienen unas bases que ahora están muy de moda, que es una piedra muy bonita arriba y abajo tiene unas bases con unos orificios. También pueden decorar, bueno, pueden decorar la verdad con infinidad de adornos que hay para la parte de arriba. Se pueden buscar ideas en internet para ustedes decorarlas según su idea, la idea que tengan en la cabeza. Se inspiran, buscan modelos donde se puedan inspirar y lo hacen con su sello. Ustedes le hacen las modificaciones que tengan que hacerle para que sea una diadema única, por lo menos en los colores, la combinación de colores, etcétera. Ustedes pueden hacer que sea una diadema que no sea de la común. Entonces miren, yo voy a decorarla con perlas negras número 6 y número 8. Entonces tengo dos tamaños.
Hay otra que yo elaboro que le coloco unos tamaños más grandes, 10, 12, hasta 14 le he colocado. Entonces ya eso depende del gusto de cada quien, cómo quiera decorarla. Pueden ubicarlas en todo el centro, de pronto no regadas por toda esa parte, sino haciendo una figura. En fin, hay infinidad de cosas que pueden hacer en estos lados de la diadema, sobre todo cuando la tela es lisa. Pueden decorarla muchísimo mejor con figuras, pero esta tela, como es estampada, pues no le quise hacer mucha figura. Entonces vamos pasando cuando estén decorando, por ejemplo, que yo estoy decorando con perlas, tienen que tener cuidado de siempre, cuando pasen la aguja, tomar solo la parte de arriba para que no se vaya a ver ese hilo por abajo. Recuerden que el trabajo tiene que ser lo más limpio posible. Entonces no se vería bien ese hilo de un lado a otro por la parte de abajo, no. Entonces siempre pasen la aguja teniendo en cuenta que la costura quede dentro. O sea, deben tomar solo la tela de arriba para pasar la aguja, estén pegando todos sus adornos. Las perlas, ubíquenlas que no queden los orificios hacia arriba, sino que queden hacia los lados. Si es necesario y ustedes las ven aguaditas, tienen que pasarle doble. Le pasan doble costura a la misma perla para que no les vaya a quedar bailando. Recuerden que entre mejor acabada esté nuestra diadema, pues pueden venderla mucho mejor. También les comento que tengo otros videos talleres donde enseño a elaborar el paso a paso de cómo elaboro un llavero recamado con cristal murano, con lentejuelas. Les envío los moldes de las letras de todo el abecedario, el listado de materiales y los nombres de donde pueden conseguir la mayoría de los insumos en Colombia. También tengo video taller de cómo elaboro una diadema con cristal murano delgada. Ella mide ya decorada aproximadamente 1,5 centímetros, 2 centímetros. Pero entonces yo les enseño una técnica para que quede bien pareja, no se vea la diadema por ningún lado que ustedes la vean. Entonces les enseño esa técnica, y también tengo un video taller donde elaboro una diadema mediana o ancha. Ustedes pueden ya venderla como ancha o como mediana. Ya es esta misma diadema plástica que usé, pero forrada con cinta y recamada arriba con perlas y cristales. Y en ese video les enseño dos técnicas. Ustedes pueden decorar la diadema con una de las dos técnicas completamente, pero yo le hago las dos técnicas a la misma diadema. Entonces les enseño dos técnicas por la compra de esa diadema. También tengo otra de tela tipo balaca que no tiene nudo arriba, pero tiene un decorado en toda la orilla muy lindo. También se los enseño a hacer. Ese es otro video taller. Y también tenemos una en alambrismo, con perlas y alambrismo, muy chévere también. Entonces ya son muchos los videos que tenemos. Si quieren me pueden escribir y yo les mando la información para ver si alguno les llama la atención. Muchísimas gracias siempre por su apoyo. Entonces ya vamos a terminar de decorar la primera parte, la mitad de la diadema. No voy a decorar la parte del nudo, solo los extremos, pero el otro extremo no lo voy a grabar. Lo hacen igualito como estoy haciendo solamente tienen que pasar la aguja de un extremo a otro y regar las perlas, coser las perlas regadas a esa parte, teniendo en cuenta de no tomar la tela de abajo, solo pasar la aguja por la tela de arriba para que no se vea el hilo por debajo. Entonces regamos todas las perlas. Recuerden que yo estoy utilizando dos tamaños diferentes. Donde terminen la última, ahí hacen el nudito
que quede lo más escondido posible, un nudo doble. No cortan enseguida, sino que vuelven a pasar la aguja por la tela y ahí es donde cortan. No corten siempre cuando hagan el nudo ahí mismo, porque se tiende a zafar. Entonces mejor pasan la aguja otra vez por la tela y ahí es donde cortan. Vamos ya colocando las últimas perlas. Esta es la última que vamos a colocar. Entonces sacamos la aguja por ahí mismo, porque ahí debajo de esa perla es donde vamos a hacer el nudo doble. Gracias por su apoyo. Las invito a seguirme en mis redes para que no se pierdan los nuevos videotalleres que vamos a estar lanzando, sobre todo las preventas, para que aprovechen. Ahora de este lado vamos a decorarlo y así quedó ya toda la diadema decorada, excepto el nudo. Solamente le coloqué las perlas en la parte de arriba de cada lado. Miren cómo quedó por dentro, no se nos ve nada de la diadema. Muchísimas gracias por seguirnos.